Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, doctor Vladimir Montesinos. Antes que nada, antes que empezar, quisiera agradecer esta deferencia que nos permita conversar con ustedes dos juntos por primera vez ante la televisión. Y quisiera empezar así, precisamente. ¿Por qué es que ustedes deciden aceptar darnos esta entrevista de esta manera aquí a América Televisión? Mire, normalmente no autorizo la aparición de los agentes de inteligencia porque es así, tienen que trabajar como tales. A puerta cerrada. A puertas cerradas, porque si no, no podrían. Pero esta es una ocasión muy especial porque he vivido personalmente con el doctor Montesinos todo este drama humano y la parte de cómo resolver con una solución pacífica y con una alternativa que de todas maneras permitiera sacar a los cautivos. En todo caso, ha sido una vivencia de 126 días que hemos vivido juntos, porque el doctor me informaba diariamente de la situación. Entonces creo que como testimonio histórico vale la pena una entrevista de esta naturaleza. De otra manera no la autorizaría. Muy bien. Tenemos entendido que para usted, doctor Montesinos, va a ser la primera vez que usted aparece en una entrevista más o menos formal, más o menos oficial ante la televisión, ¿es verdad? Es verdad. Debut, vamos a decir su debut. Es su debut, muy bien. ¿Y cómo se siente usted ante eso? Sumamente cómodo y en primer lugar agradeciéndole al señor presidente por haberme permitido estar aquí con ustedes presente. Okay. El tema que toca el presidente Fujimori acerca del trabajo de un agente de inteligencia, es decir, imagino que debe ser un trabajo que no le permite tener ningún tipo de vida pública, que no le permite de repente salir mucho a la calle, a hacer lo que cotidianamente hace cualquier otra persona. Bueno, este año son 9 años que vivo aquí en estas instalaciones, las 24 horas del día, como lo sabe el presidente Fujimori, dedicado exclusivamente a cumplir las obligaciones propias de la función. El presidente lo ha aplicado perfectamente. Los hombres de inteligencia trabajamos siempre en el silencio. Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea y a eso nos dedicamos. Y usted está rompiendo esa tradición, aunque sea brevemente ahora. Como lo acaba de explicar, el acontecimiento de esta naturaleza amerita romper esa regla. Bien, ¿por qué usted y el doctor Montesinos se sienten tan cómodos en este lugar, precisamente en esta habitación? ¿Qué es lo que convierte esta habitación en algo especial? Bueno, no diría tan cómodo, pero sí de recuerdos. Porque aquí, precisamente, hoy 22, 10:30 de la noche, nos reunimos. Yo vine de Palacio con Kenji, el doctor Montesinos ya con las informaciones preparadas, procesadas, de último momento. Y bueno, este ambiente nos trae recuerdos. El primer, digamos, pequeño Estado Mayor de emergencia de ese día, 17 de diciembre, lo conformamos los dos. Y con Kenji, que con sus ojos inquisidores y sus preguntas me decía: y papi, ¿y ahora qué vas a hacer? Repitiendo constantemente, que era la gran pregunta, ¿no? Que yo también me la hacía, por supuesto. Me imagino que usted tenía una gran carga encima, pero el hecho de, a veces eso es sintomático de tener al hijo enfrente y preguntándole de esa manera, era algo muy fuerte para usted, me imagino. Sí, pero estoy acostumbrado. Se lo doy con toda franqueza al público también. Los problemas, hemos vivido tanto tiempo con el terrorismo, pero en todo caso era una situación tan delicada, en donde había cientos de personas, arriba de 500, y lo primero que pensamos es que había que recopilar información, hacer que la situación se tranquilice. El doctor Montesinos tenía comunicación directa con varios militares, policías, oficiales, entonces le daba directivas para que no pudiera ocurrir algún incidente que hubiera sido fatal, ¿no? Realmente. Existía un plan con dos alternativas, un plan con una salida pacífica, que era lo que todos esperaban, y
y un plan con una salida militar alternativa. Me imagino que eso provocaba una comunicación constante entre usted y el doctor Vladimiro Montesinos a lo largo de esos 126 días, ¿o estoy equivocado? Mire, la primera noche nos amanecimos acá y luego nos fuimos a acostar un par de horas y luego tuvimos que continuar con el trabajo de recopilación de información y de enviar ciertas directivas. Aquí no había horas. A veces lo despertaba 5 de la madrugada, el doctor Montesinos, porque le daba alguna orden. Por ejemplo, él le decía que había que hacer que el túnel tuviera una puerta de reja antes de colocar la bomba para que no vaya la sonda expansiva a afectar a los comandos. Entonces, esto era un trabajo permanente, las 24 horas. Estamos acostumbrados a trabajar las 24 horas, sé que es un gaje más del oficio. Listo. Esta comunicación constante nosotros la hemos observado de alguna manera a través de unas imágenes propaladas por una cadena japonesa en la que se observa a usted con el doctor Montesinos trabajando alrededor de una maqueta. Me imagino que esto se producía de manera constante, o ya estamos hablando de los últimos días, de los días previos al rescate. No, desde los primeros días, e incluso el primer plan fue el plan Papá Noel, y luego se hizo trabajando en la maqueta constantemente. La concepción tenía que ser precisa, minuciosa, y en un asunto tan delicado esto no lo podía delegar ni a los militares, ni a inteligencia, ni absolutamente a nadie. Entonces tenía que vigilarlo personalmente. Personalmente, por eso es que toda la reunión, e incluso en los entrenamientos, estaba personalmente metido con cronómetro para ver que la cosa funcionara. Nos reuníamos alrededor de esa maqueta sin considerar horas, altas horas de la noche y muy temprana de la madrugada, para ver que, por ejemplo, la propuesta de los militares, analizarlo, los datos de inteligencia, y personalmente lo he estado llevando. Algunas personas dicen que hubo 2 puntos claves para que esta operación tuviera el éxito que tuvo. Uno, los túneles como una vía de aproximación hasta el lugar en el que se tenía que hacer el rescate, y en segundo lugar el acopio de la información a través de algunos métodos de inteligencia, como por ejemplo los micrófonos. ¿Usted coincide con esa...? Plenamente, porque ¿sí? La primera idea, que era buena de la concepción estrictamente militar, era un acercamiento en 5 fases, pero ese acercamiento iba a tomar de 2 a 3 horas. Lo cual y de otra parte, sí, con el telescopio, dicho sea de paso, de Kenji, se detectó pues que había también cazabobos. Yo descarté de plano esa aproximación, y entonces es que se fue concibiendo progresivamente, en realidad, la construcción de esos túneles. Primero una corta, luego la de 120 metros, más larga, sí. Y cuando se llega a un punto, entonces desde ese momento voy dando directivas para que se dirija a tal lugar y a este otro. El acopio de la información de lo que estaba ocurriendo dentro de la residencia, a través de estos micrófonos y algunos otros sistemas, me imagino que permitió saber en algunos momentos lo que estaba pasando y de repente resolver momentos graves, ¿no? Quizás eso el doctor lo puede contar, cómo hemos tenido toda una red de departamentos, habitaciones. Me imagino que había todo un hasta sistema. Donde se puede revelar. Claro, me imagino que había un sistema establecido, ¿no? Claro, hay procedimientos operativos vigentes, preestablecidos. Obviamente no voy a revelar los detalles por la confidencialidad del trabajo, pero se alquilaron todas las casas que estaban alrededor de la residencia, por indicación del presidente, y en ellas se instalaron una serie de dispositivos que nos sirvieron para obtener las informaciones. Y además el túnel, nosotros hombres de inteligencia, el primer túnel lo bautizamos como el túnel de inteligencia, porque ese túnel fue fundamental para la obtención de informaciones. Usted, me imagino que recuerda algunos momentos de mucha tensión, a través de los cuales el doctor Montesinos le informaba a usted de momentos de mucha tensión dentro de la residencia, de repente de enfrentamientos entre los emergetistas y algunos de los rehenes, o de momentos en los que de repente había que tomar alguna decisión, ¿no? La eficacia del SIN
reconocida aquí en América Latina, pese a la crítica, y yo quisiera aquí reivindicarlo, es alta. Recuerdo mucho cuando estábamos reunidos con Monseñor Cipriani y el ministro Domingo Palermo, y recibo una llamada urgente, era como 11:30 de la noche. Bueno, me dice que hay una discusión terrible entre el embajador Gumucio y el grupo de los 4 travesías de Serpa. Y me recomienda que es urgente ir allá, de otra manera podía peligrar la vida de algunos de los rehenes. Y es ahí cuando, en ese momento, suspendemos la reunión y le sugiero a Monseñor Cipriani que, con muy buena voluntad, decide ir a la residencia. Bueno, en realidad, todas esas conversaciones, toda esa discusión, se conocía de lo que ocurría al interior. ¿Cuántos días antes del 22 de abril estaba casi todo listo para efectuar este rescate? No, en realidad estaba listo ya más o menos la logística, la infraestructura, varios días antes, pero no estaba dado el momento, ni tampoco se había agotado las opciones pacíficas, porque Monseñor Cipriani cada vez me traía propuestas más digeribles, ¿no? Es decir, se acuerda que había una propuesta de todos y después a 400, luego 200. Usted habla y una vez, de los claro, presos de la muerte. Se redujo a 70 y entre los dos, entre Monseñor y quien habla, bueno, aquí hay perspectiva. Claro. Y luego vimos porque esto se iba reduciendo a 20. Entonces había que agotar esa posibilidad. Y después de eso comenzamos a barajar nombres. Entonces yo dije, estamos tal vez cerca. Hasta que la cosa se rompe cuando Serpa no entiende que ellos tenían que salir sin que el gobierno ceda, pues sin la liberación de los chilenos, que esa era la lista. Nancy Gilbonio, los chilenos y Lori Berenson. O sea, 5 extranjeros y Nancy Gilbonio. Bien, y las condiciones se dan entonces para la operación militar en vista de que se había agotado una salida pacífica el 22 de abril. Es ahí cuando usted recibe una llamada, si no me equivoco, del doctor Vladimiro Montesinos, que de repente él no las puede narrar. ¿Cómo es que usted toma la decisión de llamar al presidente Fujimori y hacerle la consulta para recibir el visto y bueno? Bueno, el presidente nos había puesto a los hombres de inteligencia ciertos requerimientos. Uno de ellos era que cuando estuviera jugando Serpa, el árabe, Tito, con ella el 22, en el primer piso, se estaban dadas las condiciones para poder iniciar la operación militar. Entonces yo tenía la responsabilidad de comunicarle ese momento al presidente. Cuando se dieron las condiciones, lo llamé por teléfono, se encontraba en el Palacio de Justicia en una diligencia judicial, y aquí contaré una breve anécdota. El edecán que acompañaba al presidente desconocía totalmente lo que estaba pasando. Cuando le dije, páseme con el presidente, me dijo, no puedo porque está en una diligencia. Entonces tuve que insistir y ser un poco fuerte para que accediera a pasar. Entonces, por fin tuve la suerte de comunicarme con el ingeniero Fujimori, le indiqué los requerimientos, le dije chanchitos en el primer piso, el presidente me dijo repita, entonces lo volví a repetir y me mencionó una palabra con la energía que lo caracteriza, me dijo proceda. Y en ese momento yo, un viejo hombre de inteligencia, curtido en estos trabajos, sentí una emoción muy grande y una sensación